Bueno, me da mucho gusto saludarles. Aquí estamos con un poco de COVID, ¿verdad? Pero no nos hace, ya estamos vacunados, ¿verdad? Y gracias a Dios no nos afecta tanto. Hay varios hermanos ahí que están medios, y sobrellevando la situación también. Bueno, el Sí, tema de hoy, hermanos, es acerca de la soberanía de Dios. Hoy vamos a hablar de la soberanía de Dios y es un tema bastante importante. Porque de acuerdo como entendamos la soberanía de Dios, vamos a entender muchos otros temas de la Biblia, ¿verdad? Muchos otros temas de la Escritura, del plan de Dios. El plan de Dios, hermanos, pues sabemos que desde antes de la creación del mundo, dice la palabra, antes de la creación del mundo, Él ya tenía un plan, ya tenía un proyecto, ya tenía algo que Él tenía en mente hacer, Padre, Hijo y el Espíritu Santo ya tenían un plan por desarrollar y al saber que nuestro Dios es todopoderoso, al saber que nuestro Dios es sabio, es, está lleno de perfecciones en su carácter y en su naturaleza, sabemos de que no hay nada imposible para Él. La palabra de Dios nos ayuda a entender eso, no hay nada imposible para Dios. Entonces, el proyecto y el plan que Él se propuso llevar a cabo al crear el mundo, al crear a la humanidad, pues sabemos de que Él en su poder y en su amor y en la libertad que Él tiene, Él va a poder llevarlo a cabo hasta llevarlo a su culminación. Nuestro Dios es un Dios soberano que Él va, lo que empezó lo va a terminar, ¿verdad? Y lo va a terminar exitosamente. Él lo va a hacer. Entonces es bien importante cuando leemos la Biblia entender que Dios tiene el control desde que Él empezó a crear las cosas hasta que Él la va a concluir, ¿verdad? Él está en control de todo lo que está pasando y todo lo que ha pasado en el pasado, todo lo que está pasando en el presente y todo lo que va a pasar en el futuro. Dios está en control porque Él está en control de todas las cosas. Y hoy vamos a hablar de la soberanía de Dios. La palabra soberanía viene de soberano. Un soberano es un rey. Un soberano es la máxima préndeme el autoridad, lapicero. la máxima autoridad de un reino, ¿verdad? De un reino. Entonces, humanamente hablando, ¿verdad? Pues un rey que está en control de todo un reino, de un territorio, está en control de la economía, está en control de todo lo que está a su alcance humanamente. Pero nuestro Dios, al ser un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, pues Él está en control de todas las cosas. No hay nada que se le escape de su creación. Y vamos a hablar de eso, ¿verdad? De la soberanía de Dios, que Él es la máxima autoridad de su reino, el reino de Dios, precisamente. Él tiene todo poder, todo dominio y todo el control. No hay nada que se salga de su control. Cuando nosotros entendemos eso, vamos a poder entender muchas cosas que parecen que se salen del control de Dios o que aparentemente pensamos de que Dios no las puede controlar o se le ha ido de las manos o que Él no ha tenido la capacidad de controlarlas, ¿verdad? Pero no, Dios tiene un plan y Él está llevando a cabo su plan sabiamente y Él sabe todo lo que está haciendo y todo lo que Él quiere que pase, pasará, ¿verdad? Y Él permite ciertas cosas, claro, pero con un propósito, con el propósito de que al final todas las cosas cooperen para bien, para el plan que Él tiene, ¿verdad? Entonces, cuando lo vemos de esa manera, pues podemos entender un poco más, ¿verdad? Sí, hermanos, vamos a ver Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Si tienen sus apuntes ahí, pueden apuntar las citas. Hoy les voy a dar ciertas citas para que ustedes luego las estudien, porque el estudio pues no se puede cubrir en una hora, hermano. Es bastante amplio. Ver todo lo que Dios domina, ver todo lo que Dios controla, por qué pasan las cosas, por qué las permite, todo eso en una hora no se puede cubrir. Pero al menos vamos a tener una base en este estudio. Vamos a ver Romanos capítulo 11. Yo leo la nueva versión internacional. Yo sé que algunos de ustedes todavía no tienen esa versión porque
están acostumbrados a la antigua, a la Reina Valera, ¿verdad? Pero dice lo mismo prácticamente, a veces nada más con palabras. La nueva versión internacional tiene palabras más actuales para nosotros. Entonces es bien importante eso, ¿no? Es bien importante. Vamos a leer Romanos capítulo 11, versículo 33 al versículo 36. Pablo en los capítulos anteriores está hablando del plan de Dios para salvar a la humanidad y también salvar al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque al principio el pueblo de Israel pues rechazó a Jesús, pero Pablo dice que Dios no ha ignorado al pueblo de Israel, porque son descendientes de Abraham y también ellos van a tener una segunda oportunidad, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo de que Pablo a veces dice, a veces no podemos entender el plan de Dios porque pues es muy extenso, ¿verdad? Y está fuera de nuestra imaginación todo lo que él tiene en su mente. Por eso dice el versículo 33, Romanos 11:33. Qué profundas son las riquezas, dice, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, dice. O sea, es como un mar sumamente hondo, profundo, donde uno no puede llegar, ¿verdad? Hasta el mero fondo. Y del conocimiento, dice, o sea que nuestro conocimiento es sumamente limitado comparado con lo que Dios conoce y sabe. Conoce el presente, el pasado, el futuro, etcétera. Y luego dice, qué indescifrables sus juicios. En otras palabras, cuando Dios hace un juicio, a veces nosotros no los podemos descifrar por qué lo hizo. ¿Por qué Dios mandó un castigo? ¿Por qué Dios mandó una enfermedad? ¿Por qué mandó el COVID? ¿Por qué Dios mandó esto? Mandó lo otro. Y cuando no lo entendemos, pues le echamos la culpa a alguien más, ¿verdad? A veces dicen, fue el diablo, decimos. Pero no, es que no entendemos. Pues precisamente Pablo está diciendo que son indescifrables los juicios de Dios para el ser humano. A veces no alcanzamos. Y como no alcanzamos, a veces cometemos la tontería de decir que alguien más lo hizo. Cuando no prácticamente debemos decir no lo entendemos, ¿verdad? Como Pablo lo está diciendo, son indescifrables sus juicios. A veces, o muchas veces no lo entendemos. A veces sí los entendemos y a veces no. Dice, e impenetrables sus caminos. Cuando dice impenetrables, quiere decir que no nos podemos penetrar en los caminos de Dios para, para corregir el camino. No, el camino de Dios ya está trazado, no lo podemos cambiar, ni lo podemos corregir. Verso 34. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Dice. ¿O quién ha sido su consejero? ¿Habrá, como diciendo, ¿habrá alguien más inteligente que Dios? ¿Que le enseñó a Dios? Desde luego que la pregunta es una pregunta retórica, porque la respuesta es obvia, no. No hay, nadie ha conocido la mente del Señor, ni nadie ha sido su maestro, su consejero. Y luego dice, otra pregunta, ¿quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Pues nadie, porque nadie fue antes que Dios. Él es el primero y el último, es el principio y el fin. Entonces, lo que está queriendo decir Pablo es de que no hay nadie antes que Dios, ni después que Dios, y que sea superior a Dios para que le enseñe, ¿verdad? Entonces dice, pero lo que sí llega a la conclusión Pablo es de que todo lo que existe en este mundo y en el universo, dice Pablo el verso 36, porque todas las cosas, cuando dice todas las cosas, quiere decir que todas las cosas, 100% de lo que existe, proceden de él, dice. Esta es una afirmación bastante contundente, hermano. Todas las cosas, la palabra procede quiere decir que vienen de él, que de él salen, ¿verdad? Así, cuando a usted le pase algo o vea que algo que como que no concuerda, no lo entiende, ¿verdad? Pues tenemos que entender que como dice la palabra aquí, todas las cosas proceden de él, ¿verdad? Entonces, pero a veces estas palabras las leemos muy a la ligera. Entonces, cuando vemos otros pasajes de la Biblia, pues como que, no, pues empezamos a hacer conjeturas, ¿verdad? Pero no, hermanos, todas las cosas proceden de Dios. Y cuando dice todas las cosas, no hay nada que pase en el mundo que Él no lo haya mandado, no lo haya decretado o no lo haya permitido. Porque hay muchas cosas que Él directamente no las manda.
Pero como Él tiene leyes en su creación que están funcionando, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, se forman huracanes. Hay una época en el año que se forman huracanes, allá por el Ecuador y por otras partes del mundo, allá por Filipinas, por Japón, y se forman huracanes por las mismas leyes de la naturaleza que Dios ha establecido, de cambio de clima y todo eso, ¿verdad? Provocan huracanes, ¿verdad? Pero no es que no es que directamente ese huracán lo mandó específicamente Dios ese día, sino que es parte del sistema que ya está trabajando, ¿verdad? Es, es, procede de Dios porque Él puso leyes, pero no, pues no es que se salgan de su control tampoco, ¿verdad? Dios sabe que todo lo que Él ha programado va a pasar, ¿verdad? Va a pasar Ujú. en el mundo. Ya. Dice, porque todas las cosas proceden de Él. Y luego dice, y existen por Él. Las cosas que existen, hermano, existen no por casualidad, ni por suerte, ni porque por allá alguien las creó y no Dios las creó. Todas las cosas existen por Él. Entonces ahí es donde a veces empezamos a hacer conjeturas, ¿verdad? Oye, pero ¿por qué esta persona es mala? ¿Por qué esta persona es así, así? Y vamos a ver que a veces le queremos echar la culpa a Dios, ¿verdad? Pero existen por Él y luego dice, y para Él. Existen por Él y para Él. Para Él quiere decir para sus propósitos. Quizá hay personas que no se quieren sujetar a la voluntad de Dios, pero Dios, tarde o temprano, Dios las va a usar para que Él lleve a cabo su plan, ¿verdad? O sea que no hay nada que en el mundo que no le sirva a Dios, que, no, que sea algo que no tenga utilidad para Dios. Todo lo que Dios hizo tiene una utilidad, ya sea para bien, ya sea para mal, pero Dios sabrá cómo las va a usar, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Y luego dice, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Entonces, son unas aseveraciones que hace el apóstol Pablo, luego guiado por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos entender de que todas las cosas proceden de Dios, ¿verdad? A veces nos cuesta un poco entender eso, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que a veces aparentemente parece que contradicen, ¿verdad? Pero no es así. Vamos a ver, hermanos, de que como dice Romanos capítulo 8, voltee su página a la izquierda, 3 páginas, Romanos 8:28, Romanos 8:28. El apóstol Pablo dice algo muy importante también. En Romanos 8:28 dice, ahora bien, dice el apóstol Pablo, sabemos, dice el apóstol Pablo, sabemos que Dios dispone todas las cosas. Ya vimos que en el versículos que leímos primero también habla de todas las cosas. Existen por el poder y el poder y la sabiduría de Dios. Pero también en este versículo Pablo habla de todas las cosas. Todas las cosas, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. Dice para el bien, no dice para el mal. Dice para el bien de quienes lo Lo aman. amo. Entonces, todas las cosas tienen un propósito. A veces no entendemos cómo Dios las va a acomodar, pero el Dios es como es un Dios de amor y de libertad. Él todo lo hace libremente, sin que, cuando dice libremente, quiere decir que nadie lo está forzando a hacerlo, ni nadie lo está manipulando para hacerlo, sino que Él las va a acomodar de acuerdo a su libertad y en su amor, ¿verdad? Esas son dos cosas muy importantes que necesitamos comprender. Que Dios es todopoderoso, es soberano, que es libre y que es amor. Y todo eso trabaja junto, ¿verdad? Todo eso trabaja junto. Todas las cosas, dice, eh, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, Lo amo. los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, ¿verdad?
Entonces, hermanos, estamos viendo de que nosotros los cristianos hemos sido llamados conforme al propósito del plan de Dios para que tengamos vida eterna, porque el plan de Dios era que su creación tenga vida eterna con él, ¿verdad? Y nosotros hemos sido llamados para eso. Y han pasado miles de años, pero el plan de Dios sigue en adelante. Hubo gente que vivió antes de Cristo, hubo gente que vivió en la época de Cristo, hubo gente que vivió después de Cristo, y no sabemos cuánto tiempo más van a nacer nuevas generaciones, pero el plan de Dios sigue en adelante, ¿verdad? Va a llegar un tiempo donde el plan de Dios va a llegar a su fin, a su propósito. Se va a cumplir el tiempo que Dios tiene señalado, planeado, y ahí donde Dios va a reunir todas las cosas para que ya todo su plan llegue a la culminación, al éxito, ¿verdad? Pero mientras tanto estamos en ese proceso, ¿verdad? Por eso es bien importante entender la soberanía de Dios, ¿verdad? En la Biblia, hermanos, vamos a ver que Dios usa a los hombres buenos para propósitos buenos, ¿verdad? Pero también Dios usa y está en control de los hombres malos, aunque aparentemente no, ¿verdad? Porque uno puede decir, no, ese hombre no sigue el plan, no, es un rebelde, no cree en Dios, es un rebelde. Pero dentro de la voluntad de Dios, tarde o temprano Dios lo va a usar para lo que Dios quiere. Ya sea para dar un ejemplo, ya sea para que vean que Él es un Dios que castiga el pecado, pero Dios lo va a usar para cumplir sus propósitos. En otras palabras, que no se le va a ir nada a Dios, ¿verdad? Por eso, cuando decimos que no está todo está en la voluntad de Dios, porque a Dios, el que es bueno, le va a dar un premio, porque está en su voluntad. Y al que es malo, le va a dar un juicio, ¿verdad? Para que vean que Dios es justo y que a Dios se va a hacer lo que él ya dispuso, que es correcto. Entonces, para todo Dios tiene un plan, ¿verdad? En otras palabras, Dios está en control. Le voy a poner un ejemplo, es como que un delincuente anda suelto en la calle, ¿verdad? Y dice, no, pues, pero va a llegar el día que lo va a atrapar la policía. Y ese día le van a dar su merecido y va a pagar. Entonces, aparentemente él estaba haciendo su voluntad cuando estaba suelto, pero va a llegar el momento en que la voluntad de la justicia se va a cumplir. No entendemos esa parte, ¿verdad? Y así Dios, hermano, a veces permite ciertas cosas, pero al final Él está en control porque tarde o temprano esa persona va a tener que compadecer ante Dios. Entonces, Dios está en control. Nadie se sale de su autoridad. No hay nadie que dice, no, pues yo me burlé de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, ¿no? Entonces, es bien importante entender eso. Dios está en control, hermanos, de los gobiernos de la tierra. Él está en control. Sí, nosotros vamos a votar, ¿verdad? Y en los países muchos votan y a veces se votan y a veces no entendemos y a veces los hombres están peleando por el poder. Pero Dios sabe a quién va a poner porque Dios sabe qué propósitos quiere cumplir en ese país, ¿verdad? Um, y a veces nosotros no lo entendemos, ¿verdad? A veces decimos, ¿por qué en cierto país el gobierno es malo? ¿Por qué en cierto país el gobierno roba? Y empezamos, ¿por qué Dios lo permite? Porque Dios tiene un plan, ¿verdad? Dios tiene un plan. Y a veces no lo entendemos. Y a veces Dios a través del gobierno castiga al pueblo, porque el pueblo ha sido uh, rebelde a Dios, ¿verdad? Y Dios sabe cómo castigar a cada pueblo de acuerdo a cómo el pueblo vive, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta que todas las cosas cooperan para bien para aquellos que le Para aman a los que Dios. amamos a No Dios. importa qué gobierno esté. Puede ser que esté el republicano, o esté el demócrata, o esté el gobierno de Maduro, o el otro, ¿verdad? O esté el comunista o el otro. Para los que aman a Dios, todas las cosas Son buenas. cooperan para bien, porque Dios va a hacer que cooperen para bien. Ujú. Entonces, a veces nosotros pensamos, no, es que si yo voto por fulano, las cosas van a estar mejor. Es que no, es que si yo voto por fulano, las cosas van a estar mejor. No pensemos en eso, ¿verdad? Nosotros estamos en las mejores manos
son las manos del Señor. Y él está en autoridad, Amén. no los presidentes. ¿Verdad? Que Dios los usa para sus planes es otra cosa. ¿Verdad? También Dios, hermanos, está en control de la historia. En control de la historia. Él cuando llamó a Abraham le dijo, mira Abraham, yo tengo este plan, quiero formar una nación y de esa nación van a ser bendecidas todas las familias de la tierra etcétera, etcétera. Y también Dios le mostró a Daniel, el profeta Daniel, que iban a venir varios imperios antes que viniera el Cristo, ¿verdad? Y sí, le dijo que iban a venir 4 imperios Daniel estaba en Babilonia, que era el primer imperio. Y luego le mostró que iban a venir 4 imperios. Y después de Babilonia vinieron los medos y los persas y derrocaron a los babilonios, los castigaron. Fíjese, el mismo pueblo babilonio, que fue un pueblo malo, Dios lo castigó con otro reino que vino, los castigó. Luego, así vino este reino, también Dios lo usó para algo, para su plan, ¿verdad? Y luego vino otro reino, los griegos, y también castigaron a este pueblo. Y luego vino otro pueblo, los griegos, y así vino el imperio romano y también. Y luego Dios mandó a su hijo, ¿verdad? Para que las cosas se cumplieran de acuerdo al plan de Dios. En otras palabras, que Dios tiene el control de la historia. Dios sabe quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Dios sabe quién va a ser, etcétera. Él sabe todas las cosas, ¿verdad? Pero y Así es. fíjense que Dios no manipula las cosas, ¿verdad? No, Dios no manipula las cosas, sino que Dios permite que pasen de acuerdo al discernimiento que él mismo el le da a la gente. propósito Pero de todas formas, todo va a estar bajo la voluntad de Dios porque Dios hace que se vayan acomodando a su manera, a lo que él quiere, ¿verdad? Tal vez en algunos países, hermanos, se necesita que el evangelio llegue y Dios va a poner las condiciones para que ahí llegue el evangelio. Tal vez van a sufrir económicamente o materialmente, pero en otros aspectos Dios va a bendecir, ¿verdad? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en Egipto? Estaba esclavizado. sí. Y Dios llegó y los liberó y los bendijo, ¿verdad? Ujú, Estando en un estado caótico, en un estado de esclavitud, ¿verdad? Entonces, a veces no ujú. entendemos, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios actúa? Entonces, y Dios castigó al pueblo de Egipto y sacó al pueblo de Israel que era esclavo y lo transformó en un pueblo libre. Ajá. Dios tiene sus planes para cada nación, hermano. Entonces, ¿sabes? Y nos da la muestra en la Biblia, ¿verdad? O sea que no podemos entender, como decía Pablo, que los juicios de Dios son indescifrables, dice. No los podemos entender porque nosotros vemos lo que está pasando, vemos las circunstancias, pero no vemos los propósitos de Dios. Entonces no las entendemos, ¿verdad? Entonces, y también, hermano, Dios está en control de las circunstancias, ¿verdad? Está en control de las circunstancias, está en control de lo que pasa, está en control de las enfermedades, de lo que pasa en el mundo. ¿Usted cree que Dios no sabe quién tiene cáncer, quién no tiene cáncer? ¿Usted, Sí. o Dios no sabe quién tiene esta enfermedad y quién tiene la otra? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Verdad? Y a veces no lo entendemos, ¿verdad? No lo entendemos. Pero no debemos tomar las cosas a la ligera, sino si nosotros conocemos de la soberanía de Dios, vamos a confiar en Dios, ¿verdad? Vamos a confiar en Dios, de que Él es un Dios de amor, es un Dios que tarde o temprano nos va a reivindicar, nos va a dar lo que merecemos. Desde luego, si, si seguimos creyendo en Él, ¿verdad? Confiamos en Él. Dios, hermano, está en control de la vida y de la muerte. Eso muchos de nosotros lo sabemos, ¿verdad? Que está en control de la vida y de la muerte. ¿Por qué se murió tal hermano? ¿Por qué se murió tal hermana? Ya era su hora. Pues es que Dios Dios, ya tenía un plan. ¿Cuántos años vamos a vivir? ¿Sabe usted sí. cuántos años? ¿Usted sabía cuándo iban a ser? No. No, ninguno de nosotros lo sabía. Ni Ujú, siquiera sabíamos que íbamos a nacer. ujú. Pero Dios sí sabía que íbamos a nacer.
Usted sabe que en la Biblia dice que Dios sabe quién conoce el nacimiento de cada quien. Tantos millones de gente que hay en el mundo y Dios sabe. O sea que es un Dios sumamente... yo a veces me pongo a pensar, ¿verdad? Y digo, ¿será que Dios sabe que existe tal persona? ¿Será que Dios que sabe que... ¿Cómo es que Dios sabía que yo existía? ¿Cómo es que Dios es un Dios personal que puede, que puede saber lo que está pasando, lo que siento, lo que pienso? Wow, es algo sorprendente, ¿verdad? Hasta el Salmo 139 habla de eso. Ujú. Dios está en control, hermanos, de la pobreza y de la riqueza. Sabe cómo usar a los ricos y a veces pensamos de que los ricos, pues sí, son malos, ¿verdad? Son egoístas, son explotadores, ah, No. pero Dios sabe cómo usar esa riqueza, ¿verdad? Cómo Dios la va a manejar. ¿Cómo es que Ujú. Dios va a manejar el mundo, verdad? ¿Cómo es que Dios va? Porque a veces nosotros decimos, es que los ricos tienen el control de la bolsa de valores de Nueva York, entonces va a haber escasez de alimentos, todo se va a poner caro, van a especular con el dinero, ¿verdad? Y sí, el ser humano hace todo eso, pero Dios permite ciertas cosas y Él las va acomodando de acuerdo a su plan, ¿verdad? Por eso es bien importante que entendamos que Dios tiene una autoridad que es directiva o decretiva, ¿verdad? O sea, que Él da la orden y pasa. Hay cosas que Él directamente ordena, ¿verdad? Y pasan. Y hay otras cosas que Él permite que pasen para que luego las acomode a su conveniencia de Dios, ¿verdad? Y desde luego que al Él acomodarlas en su plan, salimos beneficiados nosotros, porque dice que todas las cosas son, Dios las Obran para acomoda bien. para nuestro bien. En otras Ujú. palabras, que si nosotros no nos desesperamos y confiamos en Dios, al final de cuentas, las cosas van a resultar de acuerdo al amor de Dios, ¿verdad? Entonces es Amén. importante entender eso, ¿verdad? Sí. A veces, hermano, nosotros pensamos de que el hombre puede controlar, ¿verdad? Puede controlar el mundo o puede controlar las cosas. Déjeme decirle algo. El hombre trata de controlar, ¿verdad? Trata de controlar al gobierno, trata de controlar todo lo que está a su alcance porque el hombre tiene ansia de poder, ansia de control, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo, el hombre no puede controlar ni su propia moral. Es, el hombre no puede controlar ni su propia moralidad, porque el hombre es esclavo del pecado. Estamos hablando del hombre que no conoce a Dios, ¿no? El hombre en general, antes de conocer a Dios, no puede controlar nada. Es más, ni aún conociendo a Dios, porque ya después que conocemos a Dios, el que nos controla es el Espíritu Santo, porque Él viene a tomar control de nosotros. Porque si no, Amén. nosotros nos descarriamos, nosotros Ujú. nos perdemos. Por eso el Señor en su amor y en su libertad no nos deja que nosotros, nos perdona, pero no nos deja que nosotros sigamos con nuestra misma vida. ¿Por qué? Porque nos vamos a destruir, ¿verdad? Entonces, por eso precisamente nos da el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ilumine la mente y podamos, ¿cómo se dice? Adaptarnos a la palabra de Dios, adaptarnos a lo que es bueno y Él entra en control, toma el control de nuestras vidas, ¿verdad? Eh, entonces, ahí vemos de que, pero lo hace por amor a nosotros, no es porque nosotros nos quiera dominar y imponer su voluntad, sino que es como un padre que está corrigiendo a su hijo que no conoce el camino y sabe que su hijo se va a perder si él no lo guía, ¿verdad? No. El ser humano no puede controlar nada. Él manipula, el ser humano manipula a otros seres humanos, pero no puede controlar a nadie. Fíjese. Usted puede manipular a una persona y hacer que la persona haga lo que usted le dice, pero por manipulación, no porque usted se lo dijo, ¿verdad? O porque esté convencida. Es imposible cambiar, dice, a las personas. El ser humano no puede cambiar a nadie. No nos podemos cambiar ni a nosotros mismos, menos a otros.
A nosotros, hermano, lo que nos toca es aceptar la soberanía de Dios, que nosotros Amén. somos incapaces de corregir nuestra vida por nosotros mismos. Entonces necesitamos que de la autoridad de Dios, someternos a la autoridad de Dios, voluntariamente, porque a la fuerza no. Dios no quiere nada a la fuerza. Dios nos muestra que Él es soberano y que Él tiene y que Él debe ser la mejor opción para nosotros. Y cuando nosotros reconocemos eso, necesitamos humillarnos, ver que lo necesitamos, y es ahí donde Dios actúa, ¿verdad? Cuando ve que en nosotros hay humildad y queremos dejarnos guiar, es cuando Él entra en acción, ¿verdad? Si no le abrimos la puerta, Él no la va a derribar a patadas, ¿verdad? Para meterse. Espera que nosotros le abramos la puerta, que estemos Amén. convencidos. Es cuando Él entra y empieza a hacer su trabajo, ¿no? Porque Él respeta nuestra voluntad. No se somete a Ujú. nuestra voluntad, pero sí la respeta en el sentido de que Él no quiere meterse a la fuerza a hacer algo que nosotros no queremos hacer, ¿verdad? Entonces, Ujú. Él es de esa manera, ¿verdad? Él actúa por amor. Él nos trata de convencer de que Él nos puede ayudar siempre y cuando nosotros aceptemos su ayuda, ¿no? A nosotros nos toca aceptar su soberanía. Cuando hablo del hombre, está hablando del ser humano. Tiene hambre y sed de poder. Usted lo puede ver en la familia, ¿verdad? En la familia, el esposo quiere dominar a la mujer no se quiere dejar, la mujer quiere dominar al esposo, los hijos no se quieren dejar dominar, y así, ¿verdad? Vemos que y ahí Jesús lo dice, ¿verdad? La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra, y así, ¿verdad? Hay cierto conflicto de orgullo, ¿verdad? De orgullo, pues, ¿cómo me voy a dejar de esta? Y ahí está el hombre, ¿verdad? Batallando. El hombre, hermanos, ¿por qué? Porque parte de su naturaleza, heredamos esa naturaleza, ¿verdad? La naturaleza rebelde, la naturaleza que no se quiere someter, ¿verdad? Es parte de nuestra naturaleza. El hombre busca seguridad e intenta dominar y controlar. Y eso lo vemos en la familia, ¿verdad? Cómo hay lucha entre el esposo y la esposa. Cuando estoy hablando así, es supuestamente cuando el Espíritu de Dios no está ahí en ese matrimonio. Pero cuando el Espíritu Santo ya llega, ¿verdad? Dios empieza a cambiar la mente y los corazones y empezamos a aceptar la palabra de Dios, empezamos a aceptar la guianza de Dios y nos sometemos a su autoridad, a su sabiduría, a su grandeza, a su poder, ¿verdad? Y siempre viendo de que Dios, hermanos, es un Dios que aunque tiene todo el poder del mundo, no nos forza. Él pudiera doblegarnos solo con su pensamiento. Ujú. Él no quiere trabajar así con el ser humano, porque no lo hizo. No nos hizo para que lo obedezcamos por fuerza, como esclavos. No lo hizo para que seamos tampoco robots. Él nos hizo para que usemos nuestro razonamiento, nuestra inteligencia y siempre busquemos Ujú. lo que es mejor, ¿verdad? Y que lo Ujú. reconozcamos a Él como nuestro creador y como un Dios sabio, que nos ama, que por amor nos quiere enseñar. Entonces, estamos viendo esto, ¿verdad? El hombre, hermanos, el hombre a sí mismo puede dominar parcialmente su conducta, pero nunca podrá dominar su interior, nunca podrá dominar sus deseos, sus instintos, ¿verdad? Eso nunca lo podrá dominar completamente, ¿verdad? Al menos de que Dios, Él se ponga bajo la soberanía de Dios. Imagínese usted a un león de esos bravos, ¿verdad? ¿Quién puede dominar un león? ¿Habrá un hombre que pueda dominar un león? No. No, sí hay, sí hay. ¿Usted ha visto en los circos que hay leones? Ujú. ¿Y son de falsos o son de verdad? De verdad. Entonces, ¿cómo es que los han dominado? Ah, Ay, les pegan. tiene que encontrar una manera de controlarlos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, sí, pero ahí estamos hablando de un dominio a la fuerza, ¿verdad? Ujú. Pero fíjese que yo he visto algunos videos, hermano, donde hay personas que han
Le han tratado también a los leones que les dan comida, los cuidan, que hasta los abrazan y juegan con los leones. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque se ganaron la confianza de esas personas y ese león los ve como su familia, ya, no los ataca. Al contrario, juega con ellos, ¿verdad? Yo les invito a que vean algo en los YouTube lo pueden ver. Leones Mm, que juegan, leones que juegan con personas. Póngalo ahí, lo pone, ¿verdad? Y va a uy, ver que uy, hay leones que juegan con personas. ay, Y uno dice, pues se asombra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios quiere ganarse nuestra confianza para que Él pueda controlar esa naturaleza que tenemos toda dañada por el pecado, ¿verdad? Pero sí se puede, ¿verdad? Y eso lo vemos en cómo Jesús puede transformar las vidas, ¿verdad? Cómo Jesús con su amor puede transformar nuestros corazones. Como le digo, no por fuerza, sino por amor, ¿verdad? Sí, hermanos, en la Biblia podemos ver ejemplos de hombres que fueron tiranos, malvados. En el libro de Daniel podemos ver la historia de Nabucodonosor. ujú, Nabucodonosor fue un rey cruel, hermano, cruel. ujú, Y Dios usó a Nabucodonosor para ir invadir Israel, quemar es- Israel. Hicieron una matanza ahí, ¿verdad? Luego se llevaron a muchos jóvenes, a, esclavos. sí, esclavos a Babilonia. Entre ellos iba Daniel. Y luego ya que están ahí, hermano, es sorprendente cómo Dios trabaja, ¿verdad? Ya que están ahí, Dios le hace que Nabucodonosor tenga un sueño. Y entonces, y no buscaban quién se lo interprete. Entonces llamaron a Daniel y dijo que él había visto un árbol muy grande en su sueño y que el árbol era cortado desde el tronco, y que el tronco se cayó y todo. Y entonces él no entendía qué significaba. Y Mm, Daniel le dijo, ese árbol tan grande eres tú, le dice, que Dios lo va a híjole. cortar y va a caer, dice. Mm, Hijo, se sorprendió, ¿verdad? Entonces, ujú, y así pasó. Un día Nabucodonosor salió y se paró en su palacio y cuando vio la ciudad, dice, ¿no es esta la Babilonia que yo construí con mi poder? Dijo. ujú, Y dice que nada más terminó de decir eso y él estaba lleno de orgullo, ¿verdad? Pensaba que él era todopoderoso. No se daba cuenta que Dios lo estaba usando para castigar a otras naciones, pero el castigo luego venía sobre él. guau, Entonces vemos cómo él se pierde la razón, está creo que 7 años viviendo en el bosque como un animal, dice que vivía, animal. Ujú, pero dice que después de cierto tiempo recobró la razón. ujú, Entonces reconoció que todo lo que él tenía venía de Dios, ¿no? guau, Él no conocía a Dios, pero gracias a Daniel, que ujú, fue llevado como esclavo, ¿sí? Conoció a Dios, Nabucodonosor conoció a Dios. Y luego Nabucodonosor, por ser el rey, dio la orden de que de ahora en adelante en su reino ya no se iba a adorar a otro Dios que al Dios de Daniel. Y uno guau. dice, ¿cómo trabaja Dios? ¿Cómo trabaja Dios? No lo podemos entender cómo lo hace, pero Dios está en control de todo. Y así, hermano, muchas cosas, ¿verdad? Mm, Vamos a ver, si quieren apuntar algunas cosas, los eventos del mundo natural están controlados por Dios. Todo proviene de su mano. Las estaciones del año, calor, el frío, la lluvia, la nieve, los huracanes, los temblores. A veces uno dice, bueno, eso no lo envió Dios, dicen, ¿no? Bueno, entonces hay alguien que está controlando, está metiendo la mano ahí. ¿O cómo? Sí, entonces, sí, es por eso y sí, a veces hay muertes, ¿verdad? Pero es parte de la vida que estamos viviendo en este mundo caído, ¿verdad? Sí puedo apuntar ahí a Salmo 65 del 9 al 11. No es una cita, hay muchas citas, ¿verdad? No les voy a llenar de citas porque se nos va todo el tiempo, pero esta nada más para que ustedes vean algo ahí. Dios está en control de la vida, del alimento de toda la gente del mundo. ¿Sí? Mateo 6:26 dice, ¿no ven ustedes las aves del cielo
que cómo comen y no trabajan. Dios se encargará de darle comida a toda la humanidad. A veces hay países que a veces hay sequías, ¿verdad? Y tienen hambre porque hay países que son egoístas que no les venden comida también. Entonces, pero el problema no es de Dios, el problema es del ser humano que es malvado. Otro ejemplo, la historia de la humanidad proviene del plan de Dios. ¿Cómo es que hay distintos países en el mundo? Dice Hechos 17:26 que Dios determina dónde vivirán las personas de cada nación. Imagínense. Nosotros estamos aquí en Estados Unidos. ¿Cómo es que llegó usted a Estados Unidos? Dios me trajo. Tal vez Ya usted dijo, tenía me voy a ir a los propósito. Estados Unidos, ¿verdad? O su papá, o no sé quién, su abuelito, qué sea. Pero Dios tenía un plan, Sí. y aquí está, ¿verdad? Y a veces, y eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Lo dice allá en Hechos 17:26. Ujú. Y no nos detenemos, léalo en su casa, ¿verdad? Porque hay muchas cosas Amén. que cumplir. Dios determina, hermanos, los sucesos de cada vida humana individualmente. Usted puede leer el Salmo 139. Ahí el salmista dice, antes de que yo naciera, tú ya me conocías. Ya sabías que Ujú. iban a nacer. Tú viste la formación de mis huesos en el vientre de mi madre. O en otras palabras, empieza a decir de que Dios ya sabía de su nacimiento. Pero eso él lo entendió hasta después que ya fue adulto y se dio cuenta de quién era Dios, ¿verdad? Ujú. Jeremías dice, antes de que yo naciera, le dice Dios, ya te había escogido, ¿verdad? ¿Cómo sabía que iban a ser que iban a ser Jeremías? Cuando nació Juan el Bautista, ¿verdad? Y nació Jesús, nace Juan el Bautista, ¿verdad? Y y, y va y le anuncia, ¿verdad? Y le dice el ángel, iba a ser varón, le dice. ¿Cómo va a ser varón? Imagínense, ni siquiera había tenido relaciones el Señor con la señora. Wow. Y le dice, va a ser varón, le dice, y se va a llamar así. Igual con María, ¿verdad? Le dice, María. y te va a llamar Jesús, le dice, y va a ser varón. Ujú. Entonces, ¿quién está en control? Dios. ¿Verdad? A veces mucha gente, ¿verdad? A veces mucha gente ahora está descontenta con su genética, ¿verdad? Hay hombres que no quieren ser hombres, quieren ser mujeres. Y hay mujeres que quieren ser hombres. Wow. Y ahorita ya les han trastornado tanto la mente a los muchachos que ahorita ya no saben ni qué quieren. ¿Verdad? Quieren ser Wow. otra cosa. Ya ni hombre ni mujer. ¿Verdad? Quieren ser otra cosa. Pues ya no hay otra cosa, Ah. ¿verdad? Entonces están en busca de algo diferente. Cuando, Ujú. si la gente entendiera, ¿verdad? Esta gente que no conoce a Dios, que si Dios te hizo hombre, con un propósito fue. Si te hizo mujer, fue con un propósito. Y ambos fuimos creados en amor, con amor. O sea que yo no puedo renegar que Dios me hizo hombre, ¿verdad? Al contrario, debo darle gracias a Dios que me hizo hombre. Bueno, al menos Claro. no me hizo un chango, ¿verdad? Si me hubiese hecho un chango, pues ahí tal vez, o me hubiese hecho un perro, ¿verdad? Pero no, me hizo un hombre, me hizo una persona, varón. Bueno, qué bueno. Le doy gracias a Dios y gloria a Dios por ello, Amén. ¿verdad? Usted como mujer, si es mujer, déle gracias a Dios que la hizo mujer, porque Amén. Dios sabía por qué le iba a hacer mujer, ¿verdad? Claro. ¿Por qué la iba a usar? ¿Verdad? Entonces, todo eso, Ujú. hermano, cuando la gente no entiende la soberanía de Dios, pues se habla. Por eso los muchachos se andan revelando de que quieren hacer cosas que no son, que no hay, no tienen sentido, precisamente porque no entienden eso, ¿no? Sí, entonces, aún, hermanos, Dios sabe cómo nosotros vamos a actuar en ciertas situaciones. Fíjese. Ya. Nos conoce tanto
Yo le voy a poner un ejemplo. Ustedes que tienen hijos, ustedes saben a veces sus hijos cómo van a responder a ciertas cosas, ¿sí o no? Ujú, sí. Ya los conocen, ¿verdad? Así Dios ya nos conoce nuestra naturaleza y Él sabe cómo vamos a responder a ciertas cosas. Él ya sabe, ¿verdad? O sea que no podemos hacer cosas que no fuera de nuestra naturaleza. Él sabe que ciertas cosas nos van a dominar, lo sabe Dios, ¿verdad? Ujú, Pero aún así, Él actúa con amor, con misericordia hacia nosotros. Otra cosa que es todavía más complicada, hermanos. Dios sabe cuándo una persona no va a querer someterse a su voluntad. Él sabe cuándo la persona en su orgullo no va a querer aceptar a Dios, no se va a querer humillar, en otras palabras. ujú. Dice, Dios preordena, o sea, ya sabe Desde antes. quién, quién se va a oponer a su voluntad. Por ejemplo, en el caso del faraón, Ujú, bueno, primero cuando Dios llamó a Moisés, le dice, mira, cuando llegues ahí, como Moisés tenía 40 años que ya no vivía ahí, ya no lo conocían. Cuando regresó a Egipto ya tenía 80 años, se fue cuando tenía 40. Imagínense, regresa, muchos jóvenes ahí nunca lo conocieron, ni supieron quién fue. Tú diles que yo te envié y ellos dicen, no te van a creer, dice. Pero como dice, fíjese, Dios sabía que no le iban a creer. Y como no te claro. van a creer, vas a hacer este milagro, dice. Ujú, Y si no, todavía no te creen, vas a hacer este otro milagro. Y si no te creen, vas a hacer este tercer milagro. ¿Verdad? En otras palabras, que Dios hasta le dijo que milagros iba a tener que hacer porque no le iban a creer. ujú, Ya lo había preparado. Entonces, y luego, igual con Faraón. Y le dijo, mira, el Faraón no va, no va a querer dejar ir a mi pueblo. Pero le dije, déjalo, dice Dios, déjalo. Él se va a endurecer en su corazón. O en otras palabras, se va a llenar de orgullo, no va a querer ah, doblegarse ante lo que yo quiero, dice. Pero déjalo, dice. Entonces, y ahí dice la Biblia, y Dios endureció el corazón. Pero ujú, no es que Dios lo haya endurecido, sino que Dios permitió que su orgullo se fuera creciendo. Eso quiere decir. Permitió que su orgullo se fuera creciendo más, más y más. Y mientras más crecía su orgullo, Dios le iba mostrando su poder más y más y más. En otras palabras, que Dios permitió que se endureciera para que Dios se fuera glorificando cada vez más y más y más, hasta que ya no pudo y se rindió, ¿verdad? Pero, pero son ejemplos que están en la Biblia, ¿verdad? Que tenemos que entenderlo, ¿verdad? Dios está en control de todas las cosas. Y en cierta parte de la Biblia dice que, ahí en Romanos dice que un día toda rodilla se doblará ante el y Señor. toda lengua confesará. Entonces, desde luego que los que vamos a doblar las rodillas son aquellos que reconocemos la autoridad de Dios, que reconocemos su grandeza, que reconocemos su poder, que reconocemos su amor, todo lo que Él ha hecho por nosotros. eh, a nosotros no nos va a costar doblar la rodilla. No nos va, no nos- hasta es más, va a ser creo que automáticamente. Imagínense que nos asome Jesús, ¿qué vamos a hacer? Automáticamente nos vamos a arrodillar ante Él. ¿Qué otra postura podemos tomar? Ujú, Claro que los que no son rebeldes, pues no se van a querer arrodillar. Bueno, es cuestión de ellos, ¿verdad? Y Dios sabrá qué va a hacer con ellos, pero el asunto es que eh, Dios está en control de todo, ¿verdad? Quizás nosotros vamos a ver lo que ellos van a recibir, ¿verdad? Por haber sido así, ¿verdad? Por haberse opuesto a la voluntad de Dios, aunque Dios los ama. Hay personas, hermanas, que en otras iglesias evangélicas dicen que Dios no ama a los pecadores, a los rebeldes. Fíjense, que Dios no ujú, los ama.
que porque se oponen a Dios. Le digo, déjeme decirle algo, claro que estos evangélicos creen que Cristo no murió por todos, que nada más murió por los que iban a creer. Pero nosotros tenemos otra postura, que Dios ama a toda la humanidad. Que los, mm, pero es Dios, porque Dios no puede dejar de ser amor. ¿Verdad? Dios no puede amar a unos y rechazar a otros. Aunque hay personas que sí creen que sí es así, pero nosotros no estamos en esa posición. Nuestra posición es de que Dios les muestra su amor a todos, pero ya no depende de Dios rechazarlos, sino son los hombres que rechazan el amor de Dios, ¿no? Pero Dios nunca va a dejar de ser amoroso para con su creación, yeah, porque Dios sabe que todos somos pecadores. Entonces, pero como le digo, son posturas, como interpretan algunos la Biblia, otros. Pero de todas formas, la soberanía de Dios es innegable en la Biblia, ¿no? Entonces, no sé cuánto tiempo llevamos, ya llevamos casi una hora. Em, Apuntan estas citas bíblicas. Lamentaciones 3, 37 y 38. Romanos 8, 28. Efesios 1, 11. La cita con la que empezamos es Romanos 11, 33 al 36. Denise, Sí. Hermano, ¿cuál es la de Efesios? Disculpe. 1, 11. Otra cosa que es bien importante, hermanos, entenderla, sobre todo en esta época, que Dios tiene control y dominio sobre los seres espirituales, lo que en la Biblia se le conoce como espíritus inmundos, demonios, ¿verdad? Aún Satanás, lo que se le conoce como Satanás, no está en competencia con Dios. Porque muchos piensan de que Satanás está en competencia con Dios. Satanás es un empleado de Dios. Quizás a usted le va a sorprender eso, ¿eh? Satanás es un empleado, es un criado de Dios. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Job? sí, Ustedes han escuchado la historia de Job. ujú, Dice que se presentaron los sirvientes de Dios y le preguntaron, ¿y tú de dónde vienes? Ah, pues vengo de la tierra, dice. Y Dios mismo le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Ah, sí, dice. ujú, Siervo Job, pues te adora y te alaba y todo porque lo tienes bien, bien, bien bendecido, dice. ujú, ¿Y qué le dijo Dios a Satanás? Ah, pues quítale todo porque veas, vamos a ver que si es por eso. Dios usó a Satanás como su siervo, su criado, para que hiciera el trabajo, ¿verdad? El trabajo malvado, ¿no? Hacerle la maldad a Job. Y luego, ya que pasó todo, sabemos el resultado, ujú. que Qué Job po- siguió siendo fiel a Dios, aun cuando estuvo enfermo, aun cuando Así estuvo es. pobre, aun cuando se murieron sus hijos, él siguió dándole el respeto y el reconocimiento a Dios. ¿Y qué le dijo a su mujer? ¿Solo vamos a recibir el bien de Dios y el mal no? Dice. Ujú, Ahí está el principio bíblico, ¿verdad? Que Job sabía de dónde venían todas las cosas y tenían un propósito. wow, Y un propósito. El diablo no es el que manipuló a Dios. Dios manipuló al diablo. Dios es el que le dijo, ve y haz esto y esto. El diablo cayó en la trampa de Dios, ¿verdad? Lo único que Dios le dijo es que respeta su vida. Entonces, no lo vemos toques. que Dios tiene control aún sobre el enemigo, ¿verdad? El enemigo Ujú, no nos puede hacer daño si Dios no le da permiso. Ahí está ujú, bien claro ahí todo, ¿no? Ahorita, hermanos, andan unos ahí, neopentecostales, hay que decirlo, ¿verdad? Diciendo de que los cristianos se pueden ser poseídos por los demonios, algo que es totalmente antibíblico,
porque nosotros somos comprados con la sangre de Cristo, somos templo del Espíritu Santo, y ningún demonio va a venir a meterse a la casa de Dios, al templo de Dios. Entonces es bien importante, hermanos, de que nosotros entendamos eso, Ujú. de que nosotros ya pertenecemos a Dios y somos templo de Dios y gracias a Dios somos parte ya de su reino, ¿verdad? Y nadie ni nada nos podrá sacarnos de eso, ¿verdad? Eso es parte de la autoridad que Dios revela en su palabra, de que nosotros estamos protegidos, dice el apóstol Pedro, estamos protegidos. Pero, como le digo, hay personas que no estudian la Biblia y piensan de que leen un pasaje aquí, como no lo entienden, pues lo mal aplican, ¿verdad? Hay muchos versículos en la Biblia, hermanos, que nos hablan acerca de la soberanía de Dios. Lo que podemos ver es de que si Satanás, Dios lo usa para algo que él permite y que va de acuerdo con su plan, con el plan de Dios, no con el plan del enemigo, plan y propósito. Y Dios lo permite luego para bien. Lo que Dios permitió en Job fue para al final Bien. quedara como una muestra para nosotros, ¿verdad? De que el que Ujú. está en control de los que aman a Dios Es es Dios. Dios, es Dios, ¿verdad? Entonces, Mm, no le tengamos miedo al enemigo, porque el enemigo no nos puede hacer nada, porque tenemos ujú. un padre que nos cuida, es Amén. más poderoso, ¿no? Y si Dios permite que Ujú. nos pase algo, es para algo bueno, como lo que le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que tenía una bueno, creen que era una enfermedad, no lo dice claramente, y que le había rogado a Dios que se la quitara. Ujú. En 2 de Corintios 12:17, Pablo dice, le he rogado a Dios que me quite este problema, aunque no menciona qué es, ¿eh? Y no, dice, Dios no me lo ha quitado, dice. Y algunas personas, ¿verdad? Como no entienden el plan de Dios, dice, es que si Dios no te quita un problema, una enfermedad, es porque no tienes fe, te dice. ¿Cómo que no tengo? Ujú. Entonces Pablo no tenía fe. Sí tenía. Claro. ¿Por qué? Ujú. Porque lo que hay que entender, hermanos, es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y es lo que entendió Pablo. Dice, Ujú. en vez de sanarme, dice, me envió un mensajero de Satanás que me abofetee, dice. O sea, que me humille, eso quiere decir que me abofetee, que me humille, que me haga reconocer de que Dios me va a mantener así porque así quiere Él. Y luego Él entendió, dice, para que yo no me para que yo siempre me mantenga humilde y dependa de Dios y que no me sienta lo más grande de lo que no soy, dice. Ese es el propósito, porque Dios conocía el corazón de Pablo, que podía caer en que se le subieran los humos, ¿verdad? Entonces Dios le dijo, no, te voy a mantener aquí para que siempre seas un siervo fiel Se y acuerden dependes de de mí. mí. Entonces, por eso mismo Pablo dice que entender a Dios es casi imposible, dice. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce, ¿verdad? Dios conoce y porque nos ama, Él no quiere que nos perdamos, ¿verdad? Ujú. Es bien importante. Bueno, hermanos, vamos a ver aquí que hay muchas cosas de las cuales Dios nos libra. Apunte Números 23:23, donde, donde Dios le dice al pueblo de Israel que ninguna hechicería ni ninguna brujería va a poder contra el pueblo de Dios. Dice, ninguna brujería ni ninguna hechicería va a poder contra el pueblo de Dios. Entonces, Dios está en control, hermanos, aún de la maldad, que es lo que Él permite que pase y que no pase en nosotros, ¿verdad? Vamos a terminar con un pasaje. Bueno, hay muchas cosas que hablar, hermanos, porque no hemos hablado de la soberanía de Dios en nuestra salvación. Todavía es otro tema muy amplio, porque Dios es soberano y Él ha decidido salvarnos en amor, no porque nosotros lo merecíamos. Que la soberanía de Dios es libre, es en libertad y en amor. En otras palabras, que nadie lo obligó a mandar a su hijo al mundo a que muriera por nosotros. Por su voluntad de Nadie amar. lo forzó
a que, a que Cristo sufriera lo que, lo que nosotros merecíamos. Él tomó esa decisión libremente, ¿verdad? Y la tomó en amor, ¿verdad? O sea, porque nos amaba. Entonces, Él espera que todo lo que nosotros hagamos también en respuesta sea sin coaccionarnos, sin manipularnos. Él espera que nosotros respondamos en libertad, nos deja que nosotros nos acerquemos libremente a Él, en libertad y en amor, y por amor, ¿verdad? Porque de otra manera no funciona. No funciona. Dios nos pudiera obligar, nos pudiera someter a la fuerza. Pero la fuerza nada, ni el zapato. Ni el zapato entra a la fuerza, no es cómodo. Es como que usted lo obliguen a casarse con alguien que no quiere. Imagínense, qué felicidad es eso. Es como que usted lo obliguen a hacer algo que no le gusta. Dios quiere convencernos de que Él es la mejor opción. Y al ver que Él nos ha amado en libertad y en amor, nosotros podamos responderle de la misma manera. Dios no quiere nada a la fuerza. Nada. ¿Verdad? Entonces, la Biblia nos expresa eso, ¿verdad? De que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan. Obran para bien. Bueno, el tema, tal vez la próxima semana podamos estudiar acerca de la salvación, la soberanía de Dios en la salvación del ser humano. Y vamos a dejarlo aquí por ahora hasta aquí, porque como le digo, este tema es muy amplio. Se pueden hablar hasta 10 capítulos, 10 horas de esto y a veces ni terminamos, ¿verdad? Pero al menos usted ya tiene una idea de que lo que pasa en el mundo no es ni por casualidad, ni por chiripa, ¿verdad? ¿Saben qué es chiripa, verdad? Porque, ni porque alguien malo ahí le odiaba. Pero puede ser que alguien nos odie y nos puede hacer alguna maldad. Pero usted piense de que eso puede ser una experiencia para usted que lo va a llevar a mejorar en su vida, ¿verdad? A ser mejor persona. Y así Dios todo lo usa para bien, ¿verdad? Entonces Dios va acomodando las cosas y tenemos que tener la sabiduría de entenderlo, ¿no? Aceptar la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es buena, como dice la Biblia, y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Pero si no entendemos la soberanía de Dios, pues como que no encaja, ¿verdad? No encaja. Y nosotros nos confundimos y empezamos a pensar de que no, Dios no está en control. ¿Por qué permitió que chocara? ¿Por qué permitió que me quebrara el pie? ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué permitió lo otro? Entonces Dios no nos ama y la gente empieza a sacar conclusiones, ¿verdad? No, si Dios amara al mundo, no estuviera así, que no sé qué, que no sé cuándo. No conocen la La soberanía soberanía. ni los juicios de Dios, ¿verdad? Ni aun Pablo dice que los podía entender. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos, ni las vamos a entender, porque no tenemos el tamaño de mente para entender lo que Dios está haciendo. Que el universo es muy grande y lo que está pasando en el mundo son muchas cosas al mismo tiempo y no las podemos entender, está fuera de nuestro control. Si nosotros no podemos controlar ni siquiera cuándo nos va a dar una gripa, Ujú. como ahorita, No ¿verdad? es porque no tenga fe. Sí, pero no es porque no tengamos fe. Tenemos fe de que Dios está en control. Eso es lo que Amén. tenemos que tener fe, de que Dios sabrá cómo manejar las cosas. Porque ese es otro punto que muchos hermanos han confundido el término fe, porque piensan que con la fe tú vas a hacer que Dios cambie las cosas. Dios no va a cambiar las cosas. Él va a seguir su plan. Y lo que tenemos que tener la fe es de que lo que Dios está planeando, que nosotros lo entendamos y que nos adaptemos a su plan y que de eso aprendamos, ¿verdad? Ese es el propósito. La fe es confiar en Dios, confiar de que de lo que está pasando al final va a ser para mi bien. No sé cómo, pero Dios va a ser para mi bien. Y entonces eso es bien importante. Abraham confió en Dios, ¿verdad? Confió en Dios. Ya tenía 75 años cuando lo llamó y le dijo que iba a ser papá de una nación. Y dijo, ¿cómo le voy a hacer? No te preocupes, tú confía en Dios. Pasaron 10, 15, 20.
24 años, llegó a los 99 y no llegaba el hijo. A los Ujú. 99 llega el ángel y le dice, el otro año nace y va a ser varón. Ah, bueno, Dios está en control y sabe cuándo, ¿verdad? Así es. Sabe cuándo va a hacer las cosas. Entonces, la fe consiste en confiar en el plan Confiando. y en la voluntad de Dios. Ajá. No es confiar en lo que yo quiero, sino en lo que Dios quiere. Y es donde uno tiene que entenderlo, porque hay muchos hermanos que no entienden eso. Piensa que la fe es que va a hacer lo que yo quiera ahorita. Y ahorita, No, y ahorita lo voy a declarar y ahorita lo voy a... Ay, hermano, ¿cómo está eso? Ay, a veces no lo entendemos. ya. Cuesta entender eso. Pero gracias a Dios que estamos estudiando, ¿verdad? Y un día vamos a comprender las cosas ya de una mejor manera cuando estemos ya el Amén. Señor, ¿verdad? Bueno, hermanos, voy a terminar la grabación y se pueden quedar ahí para hacer alguna pregunta. Les doy las gracias por su atención. Gracias.